Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a todos a ayats, pasajes emblemáticos del Corán. Nosotros como familias, como padres especialmente, tenemos una responsabilidad inmensa, que es la responsabilidad de la educación de nuestros hijos y la preparación de las generaciones venideras para que sean personas decentes, personas con un sentido de responsabilidad y sean unos ciudadanos, inshallah, ejemplares, que sean de beneficio no solo para su comunidad, sino para su entorno en general. Esa responsabilidad, Allah subhanahu wa ta'ala la menciona en diferentes pasajes del Corán, hace hincapié en ello, pero vamos a mencionar un pasaje del capítulo 18 del Corán, el capítulo de la caverna, el Kahf, que recitamos de forma frecuente, especialmente los días del viernes, y al final del todo, Allah subhanahu wa ta'ala en las últimas aleyas menciona una aleya que tiene que ver con esa responsabilidad. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en el versículo 132 lo siguiente: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero por extensión, a través de esta aya, nos habla a todos nosotros, todos los que tenemos una familia y una responsabilidad de enseñanza a nuestros hijos y nuestros familiares. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: ordena a los tuyos as-salat, la oración, y persevera en ella. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal aqibatu lit-taqwa. No te pedimos sustento, nosotros te sustentamos, y el buen fin pertenece a taqwa, a aquellos que tienen temor y conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí hay dos conceptos conjugados muy importantes, que son el deber de dedicarse plenamente a la educación y la enseñanza, especialmente empezando por los pilares más importantes, y el pilar más importante del din es as-salat. As-salat es esa escuela diaria que va a acompañar a ese joven o a esa joven todos los días, enseñándole quién es, cuál es su lugar ante Allah subhanahu wa ta'ala, cuáles son sus responsabilidades, qué debe de hacer y dejar de hacer, cuál es la conciencia que tiene que tener en su camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los días va a ser un ejercicio de retrospección, de inspección propia, de ver en qué se equivoca, en qué acierta, y una mejora continua, una observación de la persona hacia sí misma. As-salat es algo que nos tiene que acompañar todos los días de nuestras vidas, empezando desde que somos muy jóvenes. Un niño de 7, 8 años ya tiene que haber aprendido as-salat, tal y como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a empezar esa enseñanza especialmente a partir de la edad de 7 años, que incluso muchos pedagogos y muchos psicólogos establecen esa edad de 6-7 años como una edad en la cual el niño ya tiene un sentido de discernimiento, ya puede elegir entre el camino del bien, el camino del mal, ya empieza a tener ese tipo de tamiz, discernimiento. Así pues, Allah subhanahu wa ta'ala le enseña al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que enseñe a su familia, a sus seres queridos, dice: ordena a los tuyos as-salat y persevera tú también en ella. Y le dice: no te pedimos rizq, no te pedimos sustento, no te dediques tanto a la preocupación, no tengas ansiedad acerca de tu rizq. Allah subhanahu wa ta'ala es el que te da el sustento. Ocúpate de lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordena y te indica, y deja lo que está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah, si tú cumples con Allah, Él va a cumplir contigo. Hoy en día nos vemos totalmente absorbidos por esa búsqueda de rizq, algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha garantizado incluso. Uno de los eruditos en una de sus hikam, ¿no? Ibn Ata'illah al-Sakandari, una de sus hikam, dice: el ocuparte de aquello que ha sido garantizado para ti, انشغالك بما ضمن لك, y taqsiruka, el caer en el defecto y no afanarte
en aquello que te ha pedido. وَتَقْصِيرُكَ فِي مَا طَلَبَ مِنْكَ. Aquello que Allah te ha pedido, cumplir con la oración, cumplir con tus deberes hacia Allah subhanahu wa ta'ala, el apartarte de cualquier cosa maligna, el, tener iniciativa con todo acto de bien. Eso es lo que te pide Allah subhanahu wa ta'ala, y ahí no te muestras tan afanoso como en la búsqueda de rizq, en la búsqueda del dinero, de la riqueza, del aumento en lo mundanal. El hecho de que estés tan afanado en la búsqueda del sustento y tan, poco afanado y con poca iniciativa en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala te ha pedido, es una indicación, dice, de tu visión espiritual que ha sido velada. Allah te ha velado. Ya no puedes discernir entre lo importante y lo menos importante, entre las cosas más primordiales y las cosas menos primordiales, o entre lo que ha sido garantizado, que es el rizq, y lo que Allah subhanahu wa ta'ala te pide a ti individualmente cumplir y no cumplimos. Entonces, hoy en día estamos tan absorbidos por dunya que nos hemos apartado del deber que tenemos hacia nuestras familias y nuestros hijos. Vamos a hablar incluso de cuestiones prácticas. Hoy en día en muchas mezquitas o escuelas de enseñanza, de din, de las cuestiones religiosas más básicas para nuestros hijos y nuestras hijas, o la enseñanza del árabe, que es la herramienta más importante para entender el Corán, entender los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y desde ahí ascender en el conocimiento de nuestra religión islámica. Muchos padres se les pide una cantidad a veces simbólica, una cantidad que no supera los 20 euros a veces al mes para enseñar a sus hijos esas cuestiones. Y aún así no gastan esa cantidad ínfima en sus hijos mensualmente, mientras en otras cosas, en la bebida, en la comida, en la vestimenta, en actividades extraescolares, en viajes a diferentes partes del mundo, etc., ahí sí que gastan a veces sin pensárselo. Entonces, eso indica una inversión o un desajuste, una anomalía en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a nuestra visión, no solo del presente, sino del futuro que nos espera. Si no tenemos la visión clara, entonces nuestros hijos van a carecer de la educación que tanto necesitan. Por eso, antes de este versículo, en el versículo 131, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Y no dirijas tu mirada hacia los placeres que hemos dado a algunos de ellos como flor de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba. ظهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Y la provisión de tu Señor es mejor y más duradera. Le dice, no extiendas la vista, no seas absorbido por los placeres que tienen aquellos que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala. ظهرت الحياة الدنيا. Esta expresión es única aquí, Zahra, es única en este texto, en este versículo. Es la flor de la vida. Una flor aparece y llega a su esplendor, ¿no? Se abre y llega a su esplendor, pero no tarda en debilitarse, marchitarse y desaparecer. Es algo momentáneo, algo pasajero, fugaz. Mientras que lo que tiene Allah subhanahu wa ta'ala es lo permanente, es lo duradero y es mejor, el sustento. El sustento que tiene Allah subhanahu wa ta'ala no es simplemente un sustento material que tiene que ver con el Jannah, etc., sino que el sustento es el ilm también, es el conocimiento. El sustento es el conocer el Corán, la memorización del Corán. El sustento es el rahma, la compasión que puede una persona adquirir acerca o a través del conocimiento de la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay muchísimos tipos de sustento y nosotros reducimos el sustento a el dinero, a la riqueza, a esa búsqueda muchas veces obsesionada de lo mundanal.
Estas dos ayats nos deberían ubicar, nos deberían devolver a una visión clarividente de el deber que tenemos ante Allah subhanahu wa ta'ala, que es un deber propio hacia nosotros mismos, porque dice Allah subhanahu wa ta'ala, wastabir alayha, y ten tú también perseverancia y paciencia en tu trayectoria hacia Allah subhanahu wa ta'ala con el salat, pero antes, wa'mur ahlaka bis salat, y ordena, enseña, recuerda a tus seres queridos la importancia del salat. Especialmente en este mes de Ramadán, que muchos empezamos a rezar, que no rezamos el resto del año, etc., tenemos que mantener, inshallah, ese acto de la oración, que es un acto básico, elemental de nuestro din, el resto del año, y enseñárselo a nuestros hijos y nuestras hijas, y dedicarnos con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado de riqueza y de esfuerzo y de energía a esa enseñanza y esa educación tan necesaria para las generaciones venideras, inshallah. Barakallahu fikum, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.